que lo entendamos, y eso es lo más importante, que entendamos, que pongamos nuestros sentidos para entender tu palabra, que quitemos por un momento, Señor, nuestros pensamientos de los afanes, las preocupaciones, los temores, las ansiedades que tenemos, y nos concentremos a tu palabra. Ayúdanos a entender, pero no solamente queremos entender, ayúdanos también a retener, que guardemos tu palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, para que estemos meditando en ella constantemente de día y de noche, que no entre por un oído y salga por el otro. Ayúdanos a entender, a retener, pero ayúdanos también a creer tu palabra, Señor, porque es tan importante que tengamos fe en lo que tú dices y creamos que es verdad y que viene de ti. Y Señor, lo más importante, que pongamos por obra tu palabra, que no solamente la entendamos, no solamente la retengamos, no solamente la creamos, pero también que la obedezcamos, Señor. Ayúdanos, danos ese proceso que tu palabra lleve en nuestra vida, en nuestro corazón. Y Señor, pues no tomes en cuenta las debilidades y las carencias de quien expone tu palabra. Sé tú, Señor, glorificado a pesar de mí. Te pido que tú me uses en esta noche y que me ayudes a ser de bendición a mis hermanos. Te lo pido en nombre de Cristo. Amén. Hermanos, sabemos, y este concepto de misiones es muy mencionado en las iglesias, aunque a veces llega gente nueva a la iglesia y no entiende de qué se trata. No entiende cuál es el concepto, aunque vemos que la palabra misiones como tal no viene en la Biblia. Es una doctrina fundamental de la palabra de Dios. Lo que justifica la existencia de una iglesia es la obra misionera. El principio que implica la obra misionera es totalmente bíblico y totalmente básico para un cristiano. La obra misionera no es otra cosa más que la obra que Dios encomendó a la iglesia de llevar el evangelio a toda criatura, a todo lugar, hasta lo último de la tierra. Aquí leímos, hermanos, en Mateo 28, 19, donde Jesús les dice, antes de ir al cielo, le dice a los discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas. Normalmente, hermanos, note aquí el énfasis en la palabra toda. Dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La misma gran comisión, que es este mandamiento principal a la iglesia, es reiterado en Marcos capítulo 16, versículo 15, donde dice la palabra de Dios: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Si lo buscamos en Lucas, también está presente la gran comisión en Lucas 24, 47, donde dice la palabra de Dios que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En Juan 20, 21, Jesús les dijo: otra vez pasa a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. En Hechos 1:8, nada más estoy mencionando para que usted vea que no es un versículo aislado en la Biblia, no es un tema difuso en la Biblia, es muy consistente, muy claro y muy reiterado el mandamiento de Jesús de llevar el evangelio a toda criatura, a todas las naciones, en todo lugar, a toda lengua. Dice Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El plan de Dios siempre ha sido, como vimos esta mañana, que todo el mundo conozca el nombre de nuestro Dios. Que todo el mundo conozca la salvación que viene a través de Él. Ese es el plan de Dios desde el principio. Siempre Dios ha buscado la manera de que el mundo conozca
del nombre de Dios, de que el mundo conozca la salvación por fe en ese Mesías que Él había prometido. Y de esa manera, hermanos, es el propósito por el cual Jesús estableció a la iglesia. Poco antes de ascender al cielo, Jesús les deja este mandamiento que conocemos como la Gran Comisión. Y Él le dice a la iglesia: miren, yo toda potestad me da en el cielo, pero lo que más les encargo, lo que más voy a enfatizarles es que ustedes vayan a todo el mundo, a toda criatura, a todas las naciones y prediquen el Evangelio, que todos ellos sean salvos. Jesús le dejó a la iglesia de Jerusalén, hermanos, esa gran comisión que también es para nosotros, porque somos parte de la iglesia. Esa gran comisión se la dejó a la iglesia de Jerusalén. Pero no solamente les dejó el encargo a ver cómo le hace, no. Él les dejó, hermanos, pagado el precio de la salvación. Él pagó el precio con su sangre. Él venció la muerte, venció el pecado. Amén, hermano. No solamente dejó el precio pagado, pero también les dio el mensaje que predicar, específicamente el Evangelio, el mensaje de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Les dijo qué hacer, les dio el mensaje, les dio también, hermanos, el método para realizarlo, les dio el plan a seguir. Comenzarían desde Jerusalén, pero simultáneamente en Judea, simultáneamente en Samaria y simultáneamente hasta lo último de la tierra. No solo les dio el mensaje, no solo les dio el precio de la salvación, no solamente les dio el método a seguir, pero también les dio el poder para realizarlo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dios, el Señor Jesucristo, les dio el mensaje, les dio el método, el plan a seguir, les dio específicamente, hermanos, el poder para realizarlo y les dio los recursos necesarios para que ellos hicieran esta obra. La iglesia de Jerusalén, la primera iglesia establecida, recibe esta encomienda, hermanos, y ellos poderosamente vieron el poder de Dios descender sobre ellos, hermanos. Dice en Hechos capítulo 2, como el poder, el Espíritu Santo los llenó a toda la iglesia, que eran 120 personas, hermanos. Empezaron a predicar y empezaron a ver maravillas, hermanos, en medio de una ciudad que estaba totalmente, hermanos, en apatía a las cosas de Dios. Una ciudad que había apenas unos días atrás crucificado al Mesías prometido. Una sociedad endurecida, llena de pecado, de perversidad. Pero una iglesia llena del poder del Espíritu Santo pudo tener un impacto notable en ese lugar. Miren, nos quejamos mucho de que la gente es dura, y es dura. ¿Estamos aquí, hermano? Nos quejamos que el lugar donde estamos es difícil, y es difícil. Pero cuando una iglesia es llena del Espíritu Santo, no hay algo que se pueda, dice Jesús, las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Una iglesia que tiene el poder del Espíritu Santo es una iglesia que va a derribar fortalezas de Satanás. Por más oposición que haya, por más resistencia que haya. El problema es que nos enfocamos en la falta de recursos. Nos enfocamos en la cuestión del dinero, en la cuestión de los recursos humanos, en la cuestión de la metodología y la infraestructura. Hermanos, la iglesia de Jerusalén no tenía nada de eso. Nada. ¿Me está siguiendo acá, hermano? ¿Sí? Miren, acá al frente está la predicación. Mire, hermano, la iglesia de Jerusalén no tenía edificio propio. Se reunían en ciertas áreas diferentes, en casas. No tenían transportes, no tenían sostén económico, no tenían medios de comunicación masivos, no tenían Facebook, Twitter, no tenían redes sociales, no tenían internet. Wow. Pero tenían algo que muchas iglesias ya no tienen. Tenían el poder del Espíritu Santo. Y hoy queremos sustituir el poder del Espíritu Santo por todo eso. Y decimos y nos excusamos, es que si tuviéramos esto, si tuviéramos aquello, tendríamos mejores resultados. No, Señor, lo que nos falta no son recursos, no son personas, no son obreros. Lo que nos falta es doblar nuestra rodilla y rogar que seamos investidos de poder de lo alto. Porque esa es la clave para tener éxito en esta tarea.
La iglesia de Jerusalén empezó a ver maravillas. 3,000 salvos y bautizados en un mismo día. 3,000 que se añadieron a la iglesia. No vinieron por una promoción o por una despensa, vinieron por la predicación del evangelio y se añadieron a la iglesia, hermanos. Una iglesia que empezó a crecer. Si leemos ahí en capítulo 4, hay una multitud que se añade. Y luego vemos, hermanos, que 5,000 varones se añaden a la iglesia. Algunos dicen, en números conservadores, que la iglesia de Jerusalén llegó a tener más de 25,000 miembros en cuestión de unos cuantos días o semanas, que se empezó a predicar el evangelio de manera intensiva. Una iglesia que empezó a florecer y crecer. Una iglesia que empezó a crecer exponencialmente, donde el amor de Dios se manifestaba. Había tal unidad entre ellos que permanecían unánimes todos los días en el templo y por las casas, y no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. Una iglesia que oraba y que el lugar en el que estaban temblaba, porque aunque había oposición, vimos en la clase del martes, hermanos, ellos no oraron que Dios quitara la persecución. Ellos oraron que a pesar de la persecución, ellos pudieran seguir siendo fieles predicando el evangelio. Una iglesia, hermanos, poderosa, una iglesia entregada, una iglesia dedicada, una iglesia creciente, una iglesia maravillosa, que no había ningún necesitado entre ellos. Porque aquellos que tenían heredades las vendían y traían el dinero a los pies de los apóstoles y repartían a cada uno según su necesidad. No había necesitados, había un amor, había unidad, había llenura del Espíritu Santo, había todo lo que una iglesia puede anhelar. Abundancia de recursos, mucha gente convirtiéndose, muchos bautismos. Tenían todo lo que podía una iglesia soñar, hermanos. Pero había un problema con esta iglesia. Dios les había dado un mandamiento, el Señor Jesucristo. Les había dicho: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y les dijo: y me seréis ¿qué? Testigos. ¿En dónde? En Jerusalén. Y lo fueron. Pero se quedaron ahí. No fueron a Judea. No fueron a Samaria. No fueron hasta lo último de la tierra. Era una iglesia tremenda, una iglesia ejemplar, pero fue una iglesia que no cumplió con la obra misionera. Así es. No lo hicieron. Como aquel hombre que Jesús le dijo: solo una cosa te falta. El problema es que esa cosa que le faltaba era lo más importante para una iglesia: ser testigos hasta lo último de la tierra. Ellos se quedaron en su comodidad, se quedaron en su asombro de ser una tremenda iglesia. Y mire qué bendición que Dios nos dio un edificio, y mire qué bendición que Dios nos dio nos suplió esta necesidad. Nos dio este equipo de sonido, nos dio estas sillas, nos dio este púlpito, nos dio este piano, nos dio esta orquesta y nos dio ¡qué bendición! Pero ese no es el propósito de Dios para la iglesia. El propósito de Dios para la iglesia estaba más allá de las paredes que encerraban a esa congregación. ¿Alguien está aquí, hermano? Sí. Y ellos no lo estaban haciendo. Y Jesús les tuvo paciencia y esperaba que ellos por alguna razón salieran de los límites de su ciudad. Sí, ganaban almas en el templo, ganaban almas en las casas, predicaban en las plazas, aún los metían a la cárcel y seguían predicando, pero no salían de Jerusalén. Hermanos, por la influencia que tenía Pedro y los apóstoles, ahí en Hechos 5 menciona que de otras ciudades alrededor empezaron a venir a Jerusalén para escuchar el mensaje que se predicaba. Pero la iglesia no salió de la ciudad de Jerusalén. Escúcheme, hermano, Dios tuvo que hacer algo para que esa iglesia saliera de sus límites. Vaya a Hechos, por favor, capítulo 8, si es tan amable. Hechos capítulo 8, vaya a su Biblia, hermano. Yo sé que tiene sueño, sé que tiene hambre, sé que está cansado, pero hermano, usted vino a escuchar la palabra de Dios. ¿Amén, hermano? Si usted va a un restaurante, hermano, y no le sirven comida, pues ¿para qué va? ¿Amén?
Si usted va a ver el menú y a ver qué se le antoja y se para y se va, todos lo van a ver raro. Perdió su tiempo. Si usted viene a la iglesia y se siente y no escucha predicación, ¿a qué vino? Hechos 8:1. Y Saúl consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran, ¿qué, hermanos? Persecución. ¿Contra quién? La iglesia, que estaba ¿en dónde? Jesús le había dicho: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Pero ellos estaban ¿dónde? Ellos estaban, hábleme, hermano, ellos estaban ¿dónde? Buenos días, ya despertaron, hermanos, ¿sí? ¿Dónde estaban? Jerusalén. Y Dios los había mandado hasta lo último de la tierra. ¿Estamos aquí, hermanos? Sí. Dios tuvo que mandar persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra ¿de dónde? Judea. Lea, hermanos, ¿sí está en Hechos 8? Sí. Y versículo 1, ¿verdad? ¿Qué estamos ahí, hermanos? ¿Sí? Todos fueron, amén. Ajá, mire, Hechos 8, y fueron todos esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Jesús dice, hermano, bueno, yo les dije que serían testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, pero ustedes están en Jerusalén. O si ustedes no quieren obedecer, yo voy a hacerlos obedecer. Iglesia, si tú no quieres cumplir con la obra misionera, yo voy a hacer algo para sacarte de tu zona de confort, de tu zona de comodidad, y tú salgas de Jerusalén y vayas a Judea y vayas a Samaria y vayas hasta lo último de la tierra. Ellos enfrentaron persecución. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban ¿por dónde, hermanos? Por todas partes. ¿Haciendo qué? Anunciando qué? El evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Dice, y descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo. Oh, hermanos, qué tremendo. El plan de Dios es tan urgente que dice: no hay tiempo de quedarnos encerrados en una misma ciudad. Y hermano, hay pastores que enseñan esta herejía, que la obra misionera no es bíblica, que primero se debe alcanzar su ciudad por completo, y entonces, y solo entonces, se debe voltear a lugares más allá. Eso no es bíblico, eso no es lo que Jesús enseñó. Él les dijo: simultáneamente me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la evidencia que vemos que Jesús dice: si no más, te voy a sacar para que vayas. Tenemos una iglesia en Jerusalén que tenía todos los méritos de una buena iglesia, menos la obra misionera. Así es. Y hermanos, en el mundo, en nuestro entorno hispano, hay montones de iglesias que son preciosas iglesias, bellos edificios, bellas congregaciones, bellos espíritus en la iglesia, en la congregación, bella música, bella orquesta, bellos mobiliarios, pero no están cumpliendo la gran comisión. No están obedeciendo en el tema de misiones. Dios tiene que hacer algo para que esa iglesia tenga que hacer algo por la obra misionera. Mire, Hechos 11:19. Hechos 11:19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de ¿qué, hermanos? Gracias, hermana. Ok, ¿alguien más lo encontró? Hechos 11:19. ¿Estamos ahí, hermanos? Es que si usted lo busca, al menos no se va a quedar dormido. Por eso le digo que vaya y lo busque, ¿sí? No lo ponga acá, hermano. Quítelos de ahí, quítalos, para que lo busque en la Biblia. Porque estamos bien cómodos, ¿eh? Estamos bien, y nomás volteamos arriba. Y hermano, yo estoy ahí anoche sentado. Y, ¿para qué lo buscas? Ahí lo van a poner. Y nos da el sueño y luego nos quedamos dormidos, ¿verdad? Pero si yo me entra de que lo voy a buscar y va a decir que todos lo leamos, y luego lo leo, pues fluye la sangre, ¿verdad?, en el cerebro, y se va por la ardillita empieza a correr, ¿verdad? Y no se queda dormida. Pero estamos ahí, ¿verdad? Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron ¿hasta dónde? Fenicia, Chipre y Antioquía.
no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Oh, qué hermosas cosas pasan cuando una iglesia sale de su comodidad, hermano, sea por persecución, porque Dios hace algo para que esa iglesia salga de su confort y salga de sus límites y vaya más allá y levante sus ojos y vaya fuera de las áreas de su frontera. Grandes maravillas pasan. Qué hermoso escuchar el testimonio cuando de esta iglesia algunos hermanos fueron a México y fueron hasta allá, hasta Puebla, y hermanos fueron a predicar. ¿Vieron ustedes lo que pasó allá? ¿No les emociona? Qué hermoso que una iglesia tenga una visión más allá de sus fronteras. Oh, hermanos, la iglesia bautista La Puerta Abierta no fue establecida con el propósito de alcanzar San Diego con el evangelio. Ese no es el plan de Dios. Dios quiere que esta iglesia sea luz para salvación hasta lo último de la tierra. Pero muchas veces nos enfocamos, como la iglesia de Jerusalén, solamente en nuestra ciudad, solamente en nuestros límites, nuestra comodidad. Por eso Jesús le decía a los discípulos: no decir faltan 4 meses para la siega, pero yo os digo, alzad vuestros ojos, alzad los ojos y mirad los campos. A veces nos falta eso, alzar nuestros ojos, porque nuestros ojos nomás están clavados en nuestro entorno. Mis zapatos, mi ropa, mi familia, mi casa, mi carro, mi trabajo, mi iglesia, mi ciudad, yo. Dios dice: no, alzad nuestros ojos. Amén. La visión debe estar más allá que lo que nos alcanza a usted y a mí. Pero muchas veces nuestra comodidad es el problema. No es cómodo una conferencia de misiones, porque se te habla de los temas más sensibles, el dinero. Se te habla, y por eso gente no viene. Estoy seguro que hay gente en la iglesia que no está aquí esta noche, y no los juzgo, pero algunos dijeron: se va a hablar de dinero, yo no voy. Estamos aquí. Eso pasa en todas las iglesias. Pero no se agüite por los que no están. Dele gracias a Dios por los que sí están. Y enfóquese en hacer lo que Dios quiere que usted haga. Dios tuvo que sacar a la iglesia de Jerusalén de su comodidad para que empezaran a hacer la obra misionera. Usted decide, hermano, si va a obedecer voluntariamente o va a esperar que Dios haga algo en esta iglesia para que usted haga más por misiones. Lo mismo por la iglesia que por su familia e individualmente como cristiano. Cuando gente sale de su comodidad, cosas grandes pasan. En 1985, un hombre jubilado del ejército de Estados Unidos estaba cómodo. Ya había servido 20 años en el ejército. Había alcanzado una pensión con la que podía vivir toda su vida. Compró un rancho allá en Carolina del Norte para sembrar ciertas cosas y criar pavos. Estaba cómodo, ya tenía su vida hecha y resuelta. Pero Dios le dijo: yo quiero que vayas y me sirvas. Y este hombre dejó su comodidad a sus 50 y tantos años de vida. Se fue al instituto bíblico, 52, 53 años de edad, para prepararse para servir al Señor. No fue cómodo, no fue fácil. Graduó del instituto en 1985, fue que graduó. Y Dios lo llamó para ir a México, siendo él americano, sin hablar el idioma español. Dejó su comodidad de su país,
su familia, sus ranchos, sus propiedades, y se fue a México, a la ciudad de Monterrey, y empezó la Iglesia Bautista Las Torres el 29 de marzo de 1987. Un americano que se rindió a la obra misionera, que dejó su comodidad, y un día fueron ellos los que me hablaron a mí de Cristo. En 1988, un jovencito, un niño que nació en una de las colonias más conflictivas de Monterrey, en uno de los entornos más terribles que una persona podría nacer, en medio de drogas, de alcoholismo, de pecado. Si no fuera porque alguien salió de su comodidad, quién sabe dónde estaría yo ahorita. Mis dos papás ya murieron y ahora yo sé que están en el cielo. Gloria a Dios por el cielo. Amén. Hermanos de ellos ya fallecieron y están en el cielo porque alguien salió de su comodidad. Su pastor está ahora aquí en esta iglesia. Él recibió a Cristo bajo el ministerio de esa iglesia porque alguien salió de su comodidad. El problema es ese, hermanos, que amamos más nuestra comodidad y no queremos cumplir con la obra de Dios. Esta iglesia de Jerusalén tuvo ese problema. Esa iglesia tuvo el problema que estaba en una comodidad y no quiso salir de ahí, pero Dios dijo: yo lo voy a sacar. Tenemos el ejemplo de otra iglesia. En Hechos 13:1 se establece la primera iglesia comenzada por obreros que salieron de la iglesia de Jerusalén, y es la iglesia de Antioquía. Un segundo modelo de iglesia que tenemos con relación a la obra misionera. Hechos 13:1, vaya conmigo, hermanos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. ¿Y qué dice? Los despidieron. La segunda iglesia que se comienza en la historia de la iglesia cristiana bautista es una iglesia, hermanos, que aprendió de los errores de la primera iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén dijo: nosotros aquí la hacemos, aquí vamos a quedarnos. Dios dijo: yo voy a mandar persecución porque quiero que salgan. Dios manda persecución, salen, y en la primera salida de los discípulos se establece la iglesia en Antioquía, hermanos. Tremenda iglesia. Pero esta iglesia de Antioquía sabía la gran comisión. Fueron sensibles a la voz del Espíritu Santo, y con relación a la obra misionera, ellos fueron más obedientes que la iglesia de Jerusalén. Porque ellos escucharon la voluntad del Espíritu Santo, que les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he encomendado. Y ellos les impusieron las manos y ellos los despidieron. Esta palabra despidieron viene de la palabra griega apolúo, que significa que ellos los financiaron para hacer el viaje que ellos hicieron. Amén. Bernabé y Saulo comienzan el primer viaje misionero organizado por una iglesia cristiana. ¿Está aquí, hermano? Amén. En Hechos capítulo 13 versículo 4 dice que ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de ahí navegaron a Chipre. En versículo 5 dice que llegaron a Salamina, ya no se quedaron en su ciudad, fueron a Chipre, fueron a Seleucia, fueron a Salamina. En versículo 6 dice la Biblia que atravesaron la isla de Pafos. En versículo 13, de Pafos se fueron a Panfilia, donde Juan Marcos se separa de ellos. En versículo 14 llegaron a Antioquía de Pisidia. La otra era Fenicia, esta es Pisidia. En versículo 51 llegan a Iconio. En capítulo 14, versículo 6 fueron a Listra y a Derbe y a regiones circunvecinas.
En versículo 19 apedrearon a Pablo matándole y Dios lo resucita. En versículo 23 del capítulo 14 pusieron pastores en cada iglesia que comenzaron. En versículo 26 regresaron a Antioquía de Fenicia para dar reporte del trabajo que habían hecho. ¡Qué tremendo! ¡Qué diferencia tan grande entre la iglesia! Hermano, venga por favor. El hermano, ¿se llama hermano? Edgar, venga acá arriba por favor, hermano. Hermano Edgar representa a la iglesia de Jerusalén. A ver, hermano, aquí está el hermano Edgar, la iglesia de Jerusalén. Una iglesia, hermanos, que no quiso obedecer la obra misionera. Dios tuvo que sacarlo de su comodidad para que él obedeciera y mandara obreros. Y ese, medio a fuerzas, esfuerzo por predicar el evangelio, dio grandes resultados. Comienza la iglesia de Antioquía, de Fenicia. Alguien venga a ayudarme, representando la iglesia de Antioquía. Aquí está el pastor, siempre dispuesto. Amén. El pastor representa aquí, pastor, la iglesia de Antioquía, de Fenicia. Esta iglesia, hermanos, aprendió los errores de esta iglesia. Esta iglesia se quedó en Jerusalén, Dios mandó persecución. Ellos dijeron, no, así sí entendemos, ok, no queremos persecución. Nosotros sí vamos a hacer caso al llamamiento de Dios para obedecer la obra misionera. Dios quiere misioneros, bueno, vamos a enviar misioneros. Y gloria a Dios por iglesias obedientes a la obra misionera. Hermanos, la iglesia de Antioquía envía a Bernabé y a Saulo al primer viaje misionero. Se establecen tremendas obras en diferentes lugares que Pablo y Bernabé comenzaron, enviados por la iglesia de Antioquía. De una iglesia que no quería obedecer, pero que fue forzada a hacerlo, sale una iglesia que sí quiso obedecer y financió la obra misionera. Al menos en el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. ¿Me está siguiendo, hermanos? Esto fue algo tremendo, algo maravilloso. Bernabé y Saulo, hermanos, ahora habían visto grandes resultados. Habían visto ahí, hermanos, una tremenda obra, hermanos, que ellos estaban haciendo. Descubrieron lo que es la obra misionera, lo que era el plan de Dios para alcanzar el mundo con el evangelio. Pero después del primer viaje misionero, hay una separación entre Bernabé y Saulo. Pablo, hermanos, quiere empezar y hacer otro recorrido y hacer otra obra para empezar más iglesias, pero enfrentó un problema de falta de recursos. ¿Estamos aquí, hermanos? Mire conmigo, por favor, en Hechos, si es tan amable, capítulo 16, Hechos 16. No se me duerma, hermanos, porque vamos a aprender algo. 16, versículo 6. ¿Estamos ahí? Pablo, hermanos, tiene la intención de seguir predicando. 16, 6. Atravesando Frigia en la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ah, caray, algo no está bien aquí. El plan de Dios era que Pablo y la iglesia predicaran el evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Ese era el plan de Dios. Pablo, ya encarrilado, emocionado, se propone ir a, dice la Biblia en versículo 6, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Quiere ir a Asia, esa región tremenda y tan creciente demográficamente hablando. Pablo dice, vámonos a lo grande, vámonos a Asia. Y el Espíritu Santo dice, espérate, no. ¿Qué nos estás diciendo? ¿Que vayamos a toda criatura hasta el último de la tierra? ¿No quieres que vaya a Asia? No. Wow. Dice ahí en versículo 7, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo, ¿qué dice, hermanos? No se los permitió. No se los permitió. Bueno, a ver, Dios, tienes que explicarnos esto. ¿Cómo es si quieres que vayamos a toda criatura hasta lo último de la tierra? No nos dejas ir a donde queremos ir a predicar.
Queremos ir a Asia y nos lo prohíbes. Queremos ir a Bitinia y no nos lo permites. Dice ahí en versículo 9: y se le mostró a Pablo en visión de noche un varón macedonio. Estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que nos llamaba para que les anunciásemos, ¿qué, hermanos? El Evangelio. Que Dios nos llamaba para que los anunciásemos. Mire, Dios es un Dios de orden. Dios tenía un plan para seguir. Dios le dice a Pablo: mira, Pablo, sí, yo quiero que vayas a Asia. En Asia, hermanos, fue uno de los lugares más impactantes, donde más impacto tuvo el Evangelio en toda la historia de la iglesia primitiva. Pablo trabajó 2 años en Éfeso y dice la Biblia que todos los habitantes de Asia, judíos y griegos, escucharon la palabra de Dios. Se empezó la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea y muchas iglesias más, la de Colosas y otras muchas iglesias. Pero Dios le dijo: espérate, Pablo, yo tengo un plan. Quiero que vayas a Macedonia. ¿Por qué Dios quería que Pablo fuera primero a Macedonia que a Asia? Hay una razón. Hay una razón, hermanos. Pablo va a Macedonia y establece las iglesias en esa área de Macedonia, principalmente Filipos, Tesalónica y Berea. Necesito usted, hermano, ¿puede venir? Venga. ¿Cómo se llama? Ricardo. No, Ricardo, párese aquí. No, Ricardo va a representar las iglesias de Macedonia: Filipos, Berea y Tesalónica. Pablo empieza a predicar el Evangelio en estas ciudades, y de aquí, hermanos, se va a predicar a la región de Grecia. ¿Me está siguiendo? ¿Sí, hermano? Amén. Dios lo mandó a más. ¿Quería ir a Asia? Dijo el Espíritu Santo: no. ¿Quería ir a Bitinia? No. Vas a ir a Macedonia. Hay una razón, hay un propósito. Pablo se va a la región de Acaya, en Corinto, en Grecia. Vaya conmigo, hermanos, a Hechos 18, por favor. Hechos 18. Pablo llega a la región de Acaya, en Grecia. 18, versículo 1: después de estas cosas, de haber ido a Macedonia, donde estuvo en Filipo, en Berea, en Tesalónica, ahí están esos 16 al 18, la historia de ese viaje misionero. Y después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudia había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era ¿qué? Hacer tiendas. Versículo 4: y discutía en la sinagoga, ¿cuándo? Todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Hermanos, Pablo había entendido la obra misionera, fue financiado por la iglesia de Antioquía para el primer viaje misionero, pero es evidente que los recursos materiales se le acabaron. Llegando a Corinto, después de ir a Macedonia, Pablo llega a Corinto, hermanos, y se le acaban los recursos y se tiene que poner a trabajar. No es delito ni es pecado que un siervo de Dios trabaje. ¿Estamos aquí, hermanos? Él trabajaba haciendo tiendas. La razón que trabajaba, que necesitaba recursos. Y él mismo les dijo a los ancianos en Mileto: ustedes son testigos que para lo que me han necesitado, estas manos me han servido. Yo he trabajado. Pero trabajando Pablo secularmente, estaba limitado a trabajar solamente los días de reposo en las sinagogas. ¿Me está siguiendo? No podía predicar todos los días, solamente los días de reposo en las sinagogas, porque tenía que trabajar. ¿Era una obra buena? Sí, pero no era como Dios la había planeado. Usted va a ver qué tan sabio era Dios, porque Dios es un Dios de orden. Pablo empieza a predicar los días de reposo y trabajando los otros días. Pero algo pasó ahí en Hechos capítulo 18,
Versículo 5. Dice, cuando Silas y Timoteo vinieron, ¿de dónde, hermanos? De Macedonia. ¿Estamos aquí? ¿Qué cambio hubo? Pablo estaba, ¿qué, hermanos? Entregado por entero, tiempo completo, full time, predicando a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Qué cambió en el ministerio de Pablo? De trabajar los días de reposo a estar por entero entregado a la predicación de la palabra de Dios. La llegada de aquellos que venían, ¿de dónde, hermanos? Macedonia. De Macedonia. Y allí en Macedonia había en particular una iglesia en la ciudad de Filipos. Vaya a Filipenses capítulo 4. Qué hermoso es el plan de Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 10, le dice Pablo a la iglesia: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, ponga atención a esto, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí, ¿de dónde? De Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino que dice, vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta, pero todo lo he recibido. Tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo está diciendo: ahora entiendo por qué Dios no me permitió ir a Asia y por qué Dios no me permitió ir a Bitinia. Porque yo iba a necesitar recursos para ir a predicar allá, y esos recursos iban a venir de las iglesias. ¿De dónde? Macedonia. De Macedonia. Amén. Y estas iglesias, particularmente la de iglesia, pero en realidad todas, pero más la iglesia de Filipos es referida ahí, enviaron una ofrenda constante para el ministerio de Pablo. Pablo, ya no trabajes haciendo tiendas. Pablo, ponte a predicar. Pablo, nosotros nos vamos a hacer cargo de tus gastos, nos vamos a hacer cargos de tu sustento. Está aquí, hermano. Amén. Y la iglesia de Filipos apoyó sistemáticamente la obra misionera. Estas iglesias de Macedonia fueron puestas como ejemplo a iglesias ricas como la de Corinto. Vayan a 2 Corintios capítulo 8 y versículo 1. 2 Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Qué era de especial con estas iglesias? Note ahí, versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda ¿qué? Pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado, note, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no solo como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios.
Por tanto, versículo 7, por tanto, como en todo abundáis, dice Pablo, ustedes, corintios, tienen mucha fe, tienen mucha palabra, mucha ciencia, mucha solicitud, mucho amor para con nosotros, pero les falta algo. Abundar también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. En esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues también llevad a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tenéis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, se la acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para vosotros holgura y para vosotros estrechez. Mire, hermano, lo que Pablo está diciendo en la iglesia de Corinto: aprendan de estas iglesias. Tenemos 3 tipos de iglesias mencionados en el libro de Hechos. Tenemos una iglesia en Jerusalén con tremendas características que deberíamos imitar, pero cayó en una comodidad y no quiso hacer la obra misionera. ¿Estamos aquí, hermanos? Dios tuvo que mandar persecución, problemas, para que esa iglesia saliera de su comodidad, y obedecieron, pero a fuerza. Tenemos una iglesia en Antioquía que entendió el mensaje y dijo: no, nosotros íbamos a apoyar, pero apoyaron hasta cierto límite, nada más para que Pablo hiciera el primer viaje misionero, y luego bajó la promesa de fe. ¿Me está siguiendo? Pero tenemos iglesias en Macedonia que no solamente se quedaron como espectadores, viendo la historia de la iglesia en Jerusalén, viendo la bendición de la iglesia en Antioquía. Estos le rogaban a Pablo: Pablo, nosotros también queremos. Hermano, Pablo le dice: hermanos, pero ustedes están teniendo tribulaciones. Hermano, por favor, déjanos. Hermanos, pero ustedes no tienen edificio, tienen pura gente pobre en sus iglesias, profunda pobreza. Pablo, pero nosotros vemos la bendición que hay en que otros escuchen a través de nosotros. Por favor, danos chance, Pablo. Mire, hermano, Pablo se hizo el rogar, y ellos les dice, rogándonos que les diéramos el privilegio de participar en este servicio. Las iglesias de Macedonia dieron no conforme a sus fuerzas, sino más allá de sus fuerzas. En esta conferencia de misiones, hermanos queridos, Iglesia Bautista, la puerta abierta, ustedes y nadie más que ustedes van a decidir qué clase de iglesia van a ser. ¿Serán como la iglesia de Jerusalén, todos sentados en las bancas en su comodidad, y Dios te está llamando para que vayas a otro lugar a predicar el evangelio? ¿Me está siguiendo? Hay varones aquí que Dios te está llamando, pero tú estás cómodo y no quieres ir, porque sabes que Dios te está llamando a otro lugar, como tal vez a México, allá donde eres, donde están tus familiares que no han escuchado, y sabes que va a representar incomodidad, pero no quieres ir. ¿Me estás siguiendo? Puede ser como la iglesia de Jerusalén. Espérate, Dios te va a sacar de tu comodidad, pero es mejor ir voluntariamente. O van a ser como la iglesia de Antioquía, que está bien, para que no digan: a ver, pastor, ¿cuántos misioneros quiere? 3 más, ahí va, está bien. Dando limitadamente, nomás para decir que estaban cumpliendo con participar y apoyar la obra misionera. O van a ser como las iglesias de Macedonia, que en profunda pobreza, en gran tribulación, abundaron en riquezas de su generosidad, porque dieron con agrado, no solo con sus fuerzas, sino aún
más allá de sus fuerzas. Usted y yo queremos que haya misioneros que salgan de su comodidad, que cambien su estilo de vida y que vayan al campo misionero y que sufran y den su vida allá. Pero nosotros no estamos dispuestos a salir de nuestra comodidad y dar con sacrificio para que ellos se mantengan allá en el campo misionero. Es muy importante la decisión que usted va a tomar como iglesia. ¿Qué iglesia vamos a hacer? Pues no vamos a hacer la iglesia que el pastor diga que seamos. Vamos a hacer la iglesia que ustedes, porque usted es la iglesia. Cuando usted dice algo sobre la iglesia, usted está hablando de sí mismo, porque usted es la iglesia. Es que en esa iglesia no tienen amor. Está diciendo, yo no tengo amor porque yo soy la iglesia. Es que en esa iglesia son puros hipócritas. Cuidado, porque usted es la iglesia. Y usted está diciendo, yo soy un hipócrita. ¿Me está siguiendo? La iglesia tendrá el impacto en misiones que tiene sobre mi bolsillo y sobre mi corazón. Si voy a dar $5, $10, no me impacta seriamente en mi estilo de vida y en mi corazón. Pero si damos conforme a nuestras fuerzas y aún más allá de nuestras fuerzas, veremos el tremendo impacto, lo que Dios puede hacer con esta iglesia. Pablo pudo hacer la obra en Corinto, una tremenda obra por 1 año y medio, porque hubo iglesias en Macedonia que se comprometieron fielmente a dar a la obra misionera. Eso es misiones. A grandes rasgos, bíblicamente, eso es la obra misionera. Una conferencia de misiones, el pastor se presenta ante la iglesia, les va a entregar un papelito y en esa tarjeta usted va a llenar su compromiso con Dios, que van a hacer este año, y le van a presentar a Dios su argumento para decir, Señor, déjanos todavía este año como aquella higuera estéril, porque esto queremos hacer para ti. ¿Qué es lo que nos justifica existir como iglesia? Lo que vamos a hacer para extender el reino de nuestro Dios. Iglesia, ¿qué van a hacer? Familia, ¿qué van a hacer? Cristiano individual, ¿qué vas a hacer tú? Joven, señorita, hermano, hermana. No, pues mi esposo que llene la tarjeta y lo que él ponga, que él lo dé. No. Esto es algo personal, algo individual. ¿Cuál es tu esfuerzo, esposa? Pero pastor, es que yo no trabajo. Bueno, ¿qué vas a hacer para tener parte en la obra misionera? Había una hermana en nuestra iglesia que dijo, pastor, yo no trabajo, mi esposo no me da dinero. La triste historia de muchas esposas, ¿verdad? Y le dije, hermana, pero usted sabe coser, ¿no? Oh, sí, pastor. Pastor, entonces está bien si pongo un anuncio afuera de mi casa y pongo, se hacen costuras, vestidos y todo lo que entre de ese anuncio, ¿lo puedo dar a misiones? Sí, hermana. Hermanos, la hermana a los 2 meses tuvo que quitar el anuncio porque ya tenía tanto trabajo que ya no se daba abasto para hacerlo. Un hermano me dijo, pastor, yo no trabajo, estoy muy limitado en mi sueldo, pero queremos hacer pies de queso cierto día a la semana y lo que se venda lo vamos a dar a misiones. Hermano, hoy en día el hermano dejó su trabajo. Un día hace pies para dar a misiones y los otros 5 días trabaja para él y su familia y le va mucho mejor que en el trabajo que está. Porque cuando tenemos la voluntad y obedecemos, Dios bendice, hermanos. La obra misionera es una obra importante, pero usted va a decidir hasta qué punto se va a comprometer con esta obra. Como la iglesia de Jerusalén, como la iglesia de Antioquía o como las iglesias de Macedonia. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, porque alguien salió de su comodidad y nos predicó a nosotros el Evangelio.
Por medio de ellos hemos sido salvos. Por medio de ellos hemos podido ver grandes bendiciones. Pero hoy, Señor, estamos aquí un tanto acostumbrados a lo que hemos recibido. Y, Señor, tal vez necesitamos recordar cuál es el enfoque y la prioridad de nuestra vida.